Guárdense de toda avaricia. Bienvenidos. Y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. La codicia se define como un deseo desmesurado de riquezas o posesiones que en realidad no nos pertenecen. La codicia es un gran problema, tanto que, por cierto, está al mismo nivel que no mentir, no robar, no asesinar. Es tan dañina que Dios decidió advertir sobre ella en su gran ley moral. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Podemos traducir acá, ni su siervo, ni su criada, ni su auto, ni su motocicleta, ¿no? Porque esos son los transportes hoy en día. La codicia o avaricia a menudo figura junto a los pecados atroces que nos impedirán la entrada al reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No yerren, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Interesante cómo está agrupado aquí en los que tienen que ver con sexualidad en una parte, excepto por la palabra idólatra, que no directamente se ve conectado, pero tenés fornicario, adúltero, afeminado, homosexual, y luego habla de la codicia con los ladrones, los ávaros, y luego habla de los borrachos, y luego habla de los maldicientes. Ahora, entiendo por esta palabra algo, pero no lo voy a decir. Así que voy a buscar el diccionario y vamos a ver esa palabra. Maldiciente, que maldice, y otro, detractor por hábito. Otra definición. ¿Saber la palabra detractor? Tiene aquí, por la palabra detractor, disconforme, adversario, maldiciente o infamador. Ultrajador, decía el comentario bíblico, también como otra palabra. Pregunta, ¿la codicia a la altura de la extorsión, la idolatría, la fornicación y el adulterio? Eso es lo que dicen los versículos, y esta semana veremos ejemplos de su pecaminosidad y lo que podemos hacer para superarla. Nos acordamos de lo que dijo Pablo en la carta a los Romanos cuando mencionó que yo no conocería la codicia si no fuese que la ley dijera no codiciarás. Así que no es antinatural de que no se vea la pecaminosidad de la codicia. Siguiendo el versículo de Romanos. Seguimos entonces con los títulos de las lecciones y también los versículos. Dice aquí, leer para el estudio esta semana, Isaías 14, Efesios 5, Josué 7, Juan 12, Hechos 5 y 1 Corintios 10, 13. El título de los días, el pecado original definitivo. Segundo, una anatema en el campamento. De Josué, o más bien de Acán. El corazón de Judas. Ay, qué feo. Ananías y Zafira. Bueno, feo prefiero decir triste. ¿Cómo vencer la codicia? Okay. Entonces vemos que se está describiendo casos de codicia en cada uno de estos historias de la Biblia.
Domingo, el pecado original definitivo. A menudo se plantea la cuestión y es comprensible acerca de cómo surgió el pecado en el universo de Dios. Entendemos cómo, por lo menos en parte y en esencia, fue por codicia. Por ende, quizá la codicia sea el pecado original definitivo. Lee Isaías 14, 12 al 14. ¿Qué pistas se dan allí sobre la caída de Lucifer? ¿Qué papel crucial jugó la codicia en esa caída? Dice Patriarcas y Profetas. Descontento con su posición, y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, y nos acordamos de que la lección anterior habló acerca de grande es el beneficio de el contentamiento en el servicio a Cristo, o el contentamiento en la piedad. Se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. Vemos aquí que ejerció sus poderes mentales para hacer algo prohibido. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, es decir, no solamente en su propia vida debía procurar que Dios fuese ensalzado, sino como Jesús, quien vino para que los demás tuviesen reconexión con Dios. Qué maravilloso, qué amor por Dios de Jesús. Trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo era un privilegio de Cristo. Cristo, el Dios eterno. Lee Efesios 5:5, Colosenses 3:5, con qué equipara Pablo la codicia y por qué. Vamos a ver estos versículos. Como solemos hacer, vemos en el comentario bíblico el bosquejo del versículo, o más bien el contexto usando el bosquejo. Efesios 5:5 está aquí en exhortación a la pureza de vida, bajo el título El cambio de vida, bajo el título principal, que es el tercero, sección práctica. Tenemos entonces la sección doctrinal y la sección práctica. Y en el cambio de vida nos dice tinieblas espirituales en contraste con la vida espiritual, la naturaleza de la vida transformada, exhortación a la pureza de vida. Vamos al capítulo 5, nos dice aquí, después de una exhortación general al amor, a apartarse de la fornicación, de toda inmundicia. Y ahí vemos, ahí entra el versículo 5. Entonces, 5:5. Veamos aquí con un poco de contexto. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza, este versículo 3, o avaricia, no se nombren más entre vosotros, como corresponde a santos, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque esto lo sabéis muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Okay. Aquí hay bastante que dividir. Compara el versículo 5, lo inmoral con lo impuro. Eso lo vemos en el versículo 3, toda impureza o avaricia. A la vez que puede incluir más la palabra impuro o inmoral. En otras palabras, al decir el versículo 3 o avaricia, lo usa como un sinónimo o como el siguiente en la lista. De todas maneras, el ser inmoral es impureza, ni avaro. Sigue la lista, el cual es idólatra. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahí entonces hace mención de quiénes, los inmorales, o de qué estado, inmoralidad, impureza, avaricia, que lo compara o lo define como la idolatría, como ya lo dijo en el capítulo de Mateo,
el Señor Jesús, Mamón o el Señor. Mamón se usa en otras traducciones también como riquezas. Y aquí en el capítulo 5 leemos una vez más: pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más entre vosotros como corresponde a santos, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Entonces, de lo que sale de nuestra boca, que no sean cosas que hieran a los demás, que no tengan que ver con chistes sexuales, sino agradecimiento. Y ahí dice entonces que lo que habla la boca es lo que hay en el corazón, y que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Leemos el versículo 1 y 2. Por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Entonces hemos de imitarlo a Él, siendo que somos sus hijos, y imitamos entonces a Jesús. Veamos entonces lo que nos dice la lección. Dice también que leamos Colosenses 3:5. En el bosquejo encontramos el versículo 5. Las pasiones de la carne eliminadas por el poder de Cristo. Aleluya, wow. Esta es bajo la sección exhortatoria. Tiene una sección didáctica y una sección doctrinal. Sección exhortatoria. El cristiano muerto al mundo solo vive para Cristo. Y luego las pasiones de la carne eliminadas por el poder de Cristo. Y vamos al capítulo 3. Muerto al mundo. Amén. Nos dice aquí: Pablo muestra dónde debemos buscar a Cristo. Versículo 1. Y siguiendo la narrativa, el versículo 5, lo leemos ahora. Dice: por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Una vez más podemos ver cómo define la avaricia como idolatría, la define. Y también vemos lo maravilloso que podemos hacer morir lo terrenal por medio de Cristo y su poder. Aleluya. Las bajas pasiones, los malos deseos, mucho tiene que ver con la inmoralidad sexual, fornicación, las bajas pasiones. Podemos decir también que los malos deseos y la impureza. Gloria a Dios. Me hace acordar el versículo que dice que huid del mundo y su concupiscencia. Me parece que está en las cartas de Juan. Ahora, tal vez Pedro. ¿Con qué equipara la codicia Pablo y por qué? Como vimos, la idolatría. Es fascinante notar que 2 veces Pablo compara la codicia con la idolatría. La gente practica la idolatría cuando ahora, es decir, dedica su vida a algo que no es Dios, algo creado en vez al Creador. Romanos 1:25. Codiciar entonces podría ser desear algo que no deberíamos tener, y desearlo tanto que nuestro deseo por ello, antes que por el Señor, se convierta en el centro de nuestro corazón. Y lo leí mal porque es una pregunta. Codiciar entonces podría ser desear algo que no deberíamos tener y desearlo tanto que nuestro deseo por ello, antes que por el Señor, se convierta en el centro de nuestro corazón. Indudablemente, al principio Lucifer, respondemos la pregunta: puede ser que lo deberíamos tener o no lo deberíamos tener, porque si lo deseas más que al Señor, ya aunque lo debieras tener, ya se convierte en un ídolo. Por ende, idolatría. Indudablemente, al principio Lucifer no sabía dónde lo llevarían sus deseos equivocados. ¿Será? Bueno, tan inteligente, no lo sabía. Lo mismo puede ocurrir con nosotros. El mandamiento contra la codicia, el único mandamiento que se ocupa únicamente de los pensamientos, puede evitar que realicemos actos que también lleven a la violación de otros mandamientos. Ve, por ejemplo, 2 Samuel 11.
Parece que es el pecado de David. Lee 1 de Timoteo 6 y 7. Centrarnos en lo que Pablo escribe aquí. ¿Cómo puede ayudarnos a protegernos de la codicia? Parece que ya hemos leído estos versículos, pero vamos a volver a leerlos. Por lo menos el 7 y el 8. A ver. Y 7. Sin embargo, ya encontramos de qué habla del contexto. Vamos a ver entonces el contexto en 1 de Timoteo. 1 de Timoteo tenemos aquí. Vamos a comenzar desde arriba con los títulos generales. El encargo de reprochar a los maestros de doctrinas pervertidas. Universalidad del culto cristiano. Requisitos previos para dirigentes cristianos, el mensaje cristiano, indicaciones prácticas para un ministerio más ferviente, el ministro como administrador de la iglesia. Y vamos al 6, aquí está, su relación con las riquezas terrenales. Está en el capítulo 6. Dice aquí. Sobre los deberes de los siervos, debe rehuirse la compañía de los maestros sutiles. ¿Okay? Y una vez más volvemos al bosquejo, que nos dice aquí. Su relación con los miembros de más edad y con los jóvenes, su relación con las viudas, su relación con los ancianos elegidos, su instrucción concerniente a los esclavos cristianos, su relación con los maestros de doctrinas falsas. ¿Okay? 6 y 7. Sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. Sí. Esto sí es una exhortación. Esto es una muy buena exhortación para no buscar la riqueza, porque riqueza nos vamos a llevar de lo que acumulemos aquí en la tierra. ¿Cómo puede ayudarnos a protegernos de la codicia? Así es. 2 de Samuel 11. ¿De qué se trata 2 de Samuel 11? Vamos a ver. Sí, el crimen de David contra Urías el Eteo. No codiciarás. Vamos a leer el 10º mandamiento para concluir. Y luego vamos a pensar, meditar acerca de lo que hemos leído, tener una reflexión. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Bueno, entonces podemos decir que la definición que no deberíamos tener lo que ya pertenece a nuestro prójimo. Y él no quiere darlo, regalarlo, venderlo. Entonces, yo no sé por qué menciona a la casa antes que a la mujer. Si alguien me quiere ayudar ahí con una explicación de por qué. Un intento de explicar tal vez. Bueno, el título es El pecado original definitivo. Vimos de Isaías, o la referencia a Isaías, y vimos los versículos de Efesios y Colosenses. En la carta de Colosenses es una exhortación a que no llevemos nada a la muerte. Y en Efesios 5:5 dijimos de que tenemos que hacer morir por medio del poder de Cristo las pasiones de la carne, que incluyen la codicia. Así que entendemos que una de las pasiones de la carne es la codicia. La carne es un deseo trastornado, un deseo enfermo que te lleva a la enfermedad y la muerte. Por eso tiene que ser controlado. Hoy dijimos de que es en Timoteo donde está la exhortación, no en Colosenses, así que hay que corregir ahí. En Colosenses es donde se dice que se deben matar por medio del poder de Cristo, la pasión. Y en Efesios 5:5 vimos que se compara la idolatría
Y se dice quiénes no entrarán en el reino de Dios. Y que hemos de ser como hijos de Dios. O más bien, somos hijos de Dios y debemos comportarnos como tales. ¿Qué aprendemos? Aquí. Basado también en el título de la lección, guárdense de toda avaricia. Estamos definiendo qué es la avaricia, comparándolo con la codicia, y estamos viendo de que es condenada, de que es una pasión de la carne. Estamos viendo de que es lo que llevó a la discordia en el cielo y lo que trajo la ruina de Satanás. Vemos de que la avaricia, en el caso de Lucifer, si es que no en todos los casos, se le quita el derecho de un ser para suplir el hambre inmundo e injusto. En otras palabras, ves a alguien que está muriendo de hambre, pero estás lleno, pero te quieres un pastel porque se te da la gana y prefieres gastar en el pastel que darle a alguien que tiene hambre extrema. Aunque no alcanza ese ejemplo, porque el dinero el dinero es de la persona, pero digamos de que el dinero fuese de ambos. Lleva a la violación de otros mandamientos. Cuánto cuidado que hemos de tener, y qué maravilloso que es el poder de Cristo que nos puede dar a nosotros la victoria, la libertad de la codicia. Cuidemos los pensamientos y así entonces podemos entender más cuando dice: poner todos los pensamientos en obediencia a la ley de Cristo. La ley de Dios incluyen los pensamientos. Hay pensamientos de que te causan y nos causan daño. Sea que seamos nosotros que lo pensemos o no, aunque los que los piensan más daño lo reciben, mucho más que la víctima. Fuerte es el odio, pero ¿quién puede hacer frente a la envidia? Dice un proverbio. Que Dios te ayude y me ayude también a darle siempre muerte a toda pasión y tener a Cristo Jesús entronizado en la mente. Que su ley sea mi pensar. Amén.